Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Juliana Maecha y hoy nos encontramos con Alexandra Raya, ¿de qué universidad te graduaste? de la Universidad Manuela Beltrán, ¿En qué año? 2017. ¿Qué campo te desempeñas actualmente? Actualmente todo lo que es fisioterapia deportiva. Ok, te voy a realizar algunas preguntas. ¿Cuáles son las competencias que como fisioterapeuta se deben tener para un buen desempeño a la hora de rehabilitar a un paciente? Bueno, en cuanto a competencias, se sabe que fisioterapia es como un rol más hacia la persona, entonces siento que las competencias más allá del profesionalismo es más hacia lo personal, como la tolerancia, la paciencia, la responsabilidad, la compañía con ese paciente que uno tenga y asimismo la responsabilidad que uno tiene como terapeuta de indagar, de preguntar, de responsabilizarse por el tratamiento que uno tenga con cada paciente que llegue. ¿Qué habilidades consideras que son vitales en un fisioterapeuta para trabajar eficazmente en rehabilitación deportiva? Bueno, ya todo les molesto, que si uno quiere entrar en la parte deportiva, uno como fisioterapeuta debe ser activo en toda la parte de actividad física y deporte porque te ayuda a entender un poquito más el movimiento corporal humano y asimismo ser como un buen profesor de enseñanza al paciente, porque realmente lo que hacemos es enseñarle al paciente a hacer movimientos corporales, pero de manera adecuada para prevenir o para rehabilitar. ¿Cuáles son los retos más frecuentes a los que se enfrenta uno como fisioterapeuta? Los retos más frecuentes tal vez sea no poder llegar, el paciente siempre llega a que le quiten el dolor, a que la lesión se cure lo más pronto posible, entonces es manejar como esa paciencia con el paciente, de llevarlo a la tranquilidad y de que él sepa que hay procesos de recuperación que hay que respetar. Entonces, por más afán que tenga el paciente, hay que tener y saberlo acompañar para que él tampoco entre como en ser impaciente, porque si no, a veces por eso es que los tratamientos de rehabilitación no se completan. ¿Cómo manejas el estrés y presión que conlleva trabajar con pacientes de alta complejidad? Uno, paciencia conmigo, tranquilidad en saber que lo que voy a aplicar es adecuado, tener un buen equipo. Es importante que el fisio no esté solo, sino esté de la mano con el doctor, con un equipo biomédico interdisciplinario para que el paciente se maneje de manera integral. A veces manejamos el paciente solamente por una lesión y resulta que el paciente trae muchas cositas detrás que es donde nosotros como fisioterapeutas les podemos ayudar. Como mi caso. ¿Puedes comentarnos algún caso en donde su labor haya tenido un impacto significativo en la evolución de un paciente en estado crítico? En estado crítico. Bueno, realmente tengo dos. Una vez tuve como un paciente en mis prácticas en la universidad, en el hospital militar. Y tuvimos un paciente que tuvo un accidente, le dijeron que ya no podía caminar, que había tenido una lesión en C3, C4 y no había posibilidades de que él volviera a caminar, de que él volviera a poderse realizar algún movimiento. Entonces, con el trabajo de mis compañeras pudimos rehabilitar al paciente y es un paciente que hace como un año me lo encontré en la UCEP y me decía: tú eres la fisia que me rehabilitó, qué chévere, porque pues son pacientes que realmente te llevan a ti el saber que hiciste una buena acción y que lo pudiste acompañar de la mejor manera. Y en la parte deportiva tuvimos una chica de Porras hace más o menos un añito, selección con Dinamarca y en un accidente automovilístico salió en la moto para su trabajo, la cogió un carro y quedó con una amputación. Entonces fue súper fuerte el proceso psicológico, el proceso de ella como deportista, entonces acompañarla en ese proceso fue muy bonito y fue muy agradecido en cuanto al papel que tú realizas con ella. ¿Alguna vez el acceso reducido a tecnología, medicamentos o implementación ha limitado su intervención y la mejoría de un paciente? Sí, pues sobre todo en esta carrera uno ve cómo
año, mes a mes, se va actualizando, se sacan nuevas técnicas. Entonces, digamos, sobre todo con los deportistas, a veces es limitante no poder tener equipos. Uno va a visitar otros centros médicos, otras instituciones deportivas y tienen unos buenos equipos en donde realmente evaluar una fuerza de cuádriceps, evaluar una evolución adecuada del ligamento cruzado anterior con equipos especializados, se ve la diferencia para tener un indicador preciso en cuanto a la evolución de cada paciente. Entonces, sí es importante las tecnologías y sí es importante poderse ayudar para poder hacer la rehabilitación, pero pues de todos modos uno maneja también pruebas diferentes para pues poderlo suplir esa necesidad, pero pues sí es muy importante en el proceso. Okay. Los fisioterapeutas en el área del deporte, ¿qué tanta demanda profesional tienen? Muy actualmente mucha. Yo siento que después de la pandemia todo el mundo quiere hacer deporte. Todo el mundo quiere hacer actividad física, bueno, no solamente la parte deportiva, sino la parte de ejercicio, la parte de movimiento corporal humano. Entonces, tú ves que la persona, el tío que nunca hizo nada, ya ahora tiene una bicicleta y quiere salir a rodar. Entonces, todo el mundo ahora es deportista. Y pues eso también ha generado que todos generen alguna lesión deportiva, alguna limitación, o que realmente la persona busque salud por medio del ejercicio y quiera prevenir alguna lesión, y así mismo nosotros lo hacemos acá. Aquí nosotros trabajamos no solamente la parte de rehabilitación, sino enseñarle al paciente la parte de la prevención, que es importante evaluarse antes de yo entrar a algún deporte. Entonces me ha pasado mucho que llegan las personas que quieren entrar a patinaje y no tienen una buena condición física, no tienen patrones motores adecuados, tienen limitación de movimiento, pero quieren tener un gesto deportivo súper bueno y allá tenemos una lesión. Entonces ha sido un campo muy bien visto, porque ahorita hay cantidad de gente lesionada y somos los primeros en caer ahí y en quienes buscan ayuda. ¿Cuál es la relación que tiene ASCOFI con los fisioterapeutas en el área deportiva? Bueno, ASCOFI siempre nos ha dado actualizaciones, siempre estamos nosotros. De hecho, cuando apenas tú te gradúas, tú de una ya tienes la virtualidad, acceso completo con ellos, y actualización, cualquier seminario, cualquier cosa en cuanto a fisioterapia, ellos tienen actualizaciones para que tú estés al día en cuanto al campo de fisioterapia, no tanto al tema deportivo, sino más al tema de rehabilitación. Siento que Colombia en la parte deportiva está muy menospreciada en cuanto a la labor del fisioterapeuta. Nosotros podemos tener un alcance muy grande y nos quedamos, me ha pasado acá en el instituto que llega uno al fisio y no sé, haz calentamiento, no, haz tal cosa. Entonces nosotros somos una parte fundamental. Es importante que el fisioterapeuta, como mencionabas anteriormente, que el fisioterapeuta haga deporte, porque realmente vamos a coger un deportista que tiene una planificación de entrenamiento y nosotros como fisios tenemos que saber de cargas de entrenamiento, tenemos que saber de nutrición, de psicología, de muchas cosas para poderle dar alcance al deportista, porque somos nosotros una herramienta básica en el proceso de rendimiento deportivo. ¿Cuáles eran sus expectativas al graduarse y trabajar en esta área? ¿Se cumplieron? Pues yo empecé a estudiar fisioterapia porque era deportista y me lesioné. Entonces yo dije, ay, tan lindo estudiar fisioterapia. Empecé a estudiar. Pero entonces cuando entré a fisioterapia uno ve que el hospital, que neurorehabilitación, que una cantidad de cosas que uno dice, uff, bueno, la fisioterapia tiene muchas cosas, pero lo mismo, la parte deportiva es muy poco. Entonces cuando me gradué me sentía como triste. Yo decía, tal vez no era lo que pensaba, porque en algún momento yo quería estudiar ciencias del deporte. Y yo dije, bueno, ahora rehabilitar en un hospital, o busque empleo en una IPS. En una IPS escoger 5, 6, 7 pacientes a la misma hora, y no tener como ese calor humano para poder rehabilitar a alguien. Entonces fue muy fuerte empezar con eso, pero ya pues a medida que empecé a conocer deportistas, empecé a coger programas de prevención, fue una mirada diferente. Entonces pues ahí es
dónde sales tú como profesional y lo que tú quieres ser como profesional. Entonces ahí sí es labor de cada uno que sepa realmente hacia dónde va, cómo se quiere enfocar y qué es lo que quiere ser o cómo quiere aportar hacia diferentes tipos de población que tenemos. Ok. ¿Crees que la calidad de empleo y la demanda social algún día estarán en un balance? La fisioterapia está muy desvalorada, o sea, tengo la oportunidad de trabajar con el psicólogo, con el nutricionista, con el médico, y son personas que realmente le respetan su hora de trabajo. Y el fisioterapeuta el fisio tiene 20 pacientes, pero el psicólogo, la nutricionista, sí tiene un paciente. Entonces, siento que también nosotros como colegas hemos llegado como al punto de ser envidiosos en cuanto a tener a nuestros colegas y decir, no, vengan, sé que digamos los médicos manejan así, nosotros tenemos tal tarifa y nos organizamos de tal manera y trabajamos de tal manera, porque hay que ser celosos en la profesión, pero en fisioterapia nos regalamos y es lo que ha ayudado a que se desvalorice tanto en cuanto a trabajo, en cuanto a rendimiento. Ya tú ves a los pacientes dicen, no, yo no vengo a la IPS, ya no me prestan atención y prefieren pagar por particular porque nuestra labor merece respeto, merece disciplina y merece que nosotros mantengamos una hora con nuestro paciente porque cada paciente es totalmente diferente. Ok, y la última. ¿Por qué crees que la gente acude antes a un médico que a un fisioterapeuta? Pues porque el médico es el que diagnostica. Normalmente, ¿no? Si tú me preguntas a mí, porque el paciente va primero al médico porque pues le duele y ellos saben que tienen que ir al médico, pero el que sabe busca primero a su fisioterapeuta de cabeza. Entonces, al fisio me está viendo tal cosa, fisio, tal cosa, porque nos pasa lo mismo. Llegamos a la IPS y el médico te diagnostica por diagnosticar, o siente, ¿te duele tal cosa? No, eso es tal cosa. Y llega donde el fisio te dice, tal vez no es eso, revisémoslo un poquito más. Entonces, siento que ese calor humano en la profesión de salud se ha quitado en cantidad, pero más por cómo pagan en cada sector. Entonces, no culpo al médico que trabaja en una IPS, sino culpo a la IPS, porque esa es su manera de trabajar y pues así es la manera de pagar ellos a cada profesional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.